Tardes a todos. Buenas tardes. Vamos a comenzar nuestra primera conferencia, formalmente ya, sobre una de las ciudades que forman parte del ciclo de conferencias de la Real Sociedad Geográfica y del Ministerio de Cultura sobre o con relación a la vuelta al mundo de las ciudades ibéricas en el siglo XVI, en aquel momento con relación a la primera vuelta al mundo. Y lo hacemos, como ustedes han visto en la programación, con el profesor doctor Fernando Arroyo Hilera. Yo creo que es tremendamente conocido por parte de la mayoría de ustedes, catedrático de Geografía Humana de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido durante muchos años director del Instituto de Ciencias de la Educación de esa universidad y entre sus muchas actividades y méritos, y ha sido también profesor de la Universidad de Valencia, y eso lo digo o lo señalo especialmente por la relación también con el tema, aparte de otras razones por las que él, sin lugar a dudas, es un magnífico y auténtico experto en esta ciudad de la que ahora nos va a hablar. Es miembro, pertenece a la Junta Directiva de la Real Sociedad Geográfica, ha sido secretario de la revista Estudios Geográficos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y forma parte también del Boletín de la Real Sociedad Geográfica. En fin, tiene una larga trayectoria académica, sería aburrido entrar en mayores detalles. También tiene multitud de publicaciones por las que es perfectamente conocido, y dentro de esas publicaciones no voy a señalar ninguna, pero sí a indicar que muchas de ellas tienen directísima relación con la geografía histórica, con paisaje y patrimonio. En consecuencia, precisamente también con el tema del que él precisamente hoy nos va a deleitar. Por lo tanto, con estas breves palabras, pues le doy la palabra al doctor Fernando Arroyo Hilera y puede comenzar cuando él guste con el tema. Muchas gracias, buenas tardes, bienvenidos todos, bienvenidos a su casa, que es una cosa muy rara de presentar. Habrán visto que al doctor Zárate se le ha olvidado decir una cosa, que soy muy amigo suyo, pero eso ya lo han deducido de las palabras que me ha dedicado, en las cuales evidentemente la descripción de los hechos son así, las valoraciones habría mucho que discutir. Cuando el doctor Zárate me habló de la posibilidad de este ciclo de conferencias en torno a la primera vuelta al mundo, pues evidentemente yo me apasioné por él. No pensaba, ni yo ni ninguno de ustedes, en qué circunstancias tan peculiares íbamos a realizar el ciclo. Con lo cual hay ciertos desfases entre la preparación primera y la situación actual que espero que sepan disculpar. No obstante, el hecho de podernos reunir cada uno en nuestras casas y con estos programas en que todo es aprendizaje, como si fuésemos un nuevo Magallanes, surcando no se sabe qué, pues que puede tener su valor. Yo lo primero que he visto es que hay que ser lo más breve posible, con lo cual cuando se aburren ustedes me desconectan y evidentemente habrán hecho mucho, hay que ser porque el medio lo exige y lo más visual. Y yo lo he intentado en las múltiples pruebas que he hecho de esta conferencia, pero no sé si lo habré conseguido. Voy a intentar esencialmente buscar sobre todo una presentación visual poniendo no sé si a mí me han dejado de ver y están ya viendo lo que va a ser el PowerPoint, que también tiene sus limitaciones en relación con este medio, pero que yo creo que es mucho más importante que me ajuste a él porque las palabras, si no, tienen más dificultades. De lo que ha dicho el profesor Zárate hay un hecho real y evidente que para mí, además de la vuelta al mundo, además de la valencia del momento, de ese siglo XV-XVI tan importante para la ciudad, está el hecho de que es la ciudad donde yo estudié,
precisamente estas cosas. Es como si 50 años después la historia se repitiera, por lo menos en lo que a mí respecta, y me da esta ocasión de volverles a contar a ustedes muchos de los problemas que se planteaban entonces desde un punto de vista más desde la historiografía y que he tenido ocasión de retomar desde el punto de vista de la geografía histórica en muchas otras ocasiones donde ya terminé abandonando el tema. Valencia y el Mediterráneo, es decir, yo quiero insistir en esta presentación en el hecho fundamental de que esta es la ciudad o este es el ámbito geohistórico en el cual empieza la historia y no solo el ciclo de lo que aquí queremos decir. Es el Mediterráneo en el que como consecuencia de la circunnavegación va a entrar en una etapa diferente de su historia. De esa historia en las cuales Valencia fue uno de los iconos esenciales del final del periodo y que va a verse arrastrada a una decadencia con todo lo del mar, decadencia relativa en lo que va a ser la evolución de la historia universal. Valencia y el Mediterráneo durante la primera vuelta al mundo. Y otra característica, lo que va a ser en cierta manera el fin del periodo dorado de la Valencia posmedieval, de la Valencia del otoño de la Edad Media, como diría Huizinga, va a coincidir exactamente casi mes a mes con la circunnavegación. Coincidencia, sin duda, son la Guerra de las Germanías. La Guerra de las Germanías se extiende desde 1519 a 1529. 22. Justo cuando el Cano está llegando a Sanlúcar, en Valencia se está produciendo el fin de esa etapa, de esa especie de comunidad a la valenciana. Dos hechos esenciales. El tema lo creo que por eso lo debo encuadrar entre dos cuestiones. El problema de las rutas, claro, eso no. El hecho de la circunnavegación nos hace olvidar muchas veces que lo que se buscaba era restablecer una ruta rota en el Mediterráneo. Y sobre todo el renacimiento urbano, que ese en la Valencia posmedieval la Valencia renacentista con más propiedad, se va a ver con mucha claridad. Cogiendo a historiadores clásicos y citándoles muy por encima, la circunnavegación fue consecuencia de los intentos, lo leen ustedes mejor que yo, una ruta marítima que supliera la Mediterránea asiática rota y sobre todo evitar la competencia portuguesa. Las dos cosas de las que no se consiguen o se consiguen de otra manera a la que se había planteado. Pierre Chauny, especialista por tantos puntos de vista, habla de lo que va a ser el desenclave de Europa. Claro, de su Europa, de la Europa del mercado común, diríamos, la de los Países Bajos, Francia, Alemania, etcétera. Y esa él la fija en estos acontecimientos esenciales. Desde que Gileanes da la vuelta al Cabo de Bojador, que empieza con la ruta portuguesa, los turcos, Colón, Vasco de Gama y nuestra vuelta de Magallanes y Elcano en 1522. ¿Y qué supone ese desenclave de Europa? Pues casi podría decir el enclave del mundo mediterráneo. Esta es una diapositiva absolutamente vulgar, en donde solamente quiero recordarles, y además muy poco precisa, dicho sea de paso, pero muy clara, la ruta marítima, la ruta terrestre. La seda o las especies, ambas coinciden en el oriente del Mediterráneo y ambas van a estar controladas por por italianos hacia el norte. De manera que la ruptura de esa ruta va a dar lugar a un desplazamiento de lo que es el centro del Mediterráneo hacia el norte y, en consecuencia, la aparición de lo que Samir Amin, dentro de su famosa teoría sobre el centro y las periferias, el sistema mundo aplicado al siglo XX, obviamente, pero de lo que es una primera periferia. Bien, eso es lo que en cierta manera en Valencia se va a ver de forma muy clara. Ese carácter general de la transformación, del nacimiento de la Edad Moderna, en una palabra, Edad Moderna, porque ese centro europeo va a estar en vigor
pues hasta la Segunda Guerra Mundial. Esto que se va a transformar en lo que vamos a ver. Bien, en ese Mediterráneo la Corona de Aragón llega tarde al reparto, pero llega con muy buen pie y con mucha fuerza, como muy sabemos, desde las vísperas sicilianas, el conflicto con los Anjou, etcétera, etcétera. Y esa Corona de Aragón, según Andrea Navajero, los viajeros extranjeros por España van a estar presentes, evidentemente, de una manera, yo creo que en todas las conferencias, pero en estas de forma clara. Habla Navajero, como ayer el profesor Zárate hablaba también de otro viajero que habla de hay buenas ciudades pero pocas. Navajero lo dice muy claro. En la Corona de Aragón, Zaragoza, la harta, Barcelona, la rica, Valencia, la hermosa. Vamos, esa Valencia, la hermosa, es la que en este momento vamos a ver cómo se convierte en la auténtica ciudad primada de la Corona de Aragón, de una Corona de Aragón constituidas por múltiples instituciones nobiliarias y reales y por unas ciudades que entonces empiezan a afianzar su presencia. Barcelona, de esas tres ciudades, dos son marítimas, Barcelona y Valencia. Hay la magnífica vista de Vingaerde. ¿Qué haríamos si no tuviéramos a Vingaerde? Que ya es un poco a desmán del periodo, pero es extraordinariamente significativo. Barcelona, dice Muntzer, otro de los viajeros, de 1490 y tantos, 1494, lo pongo ahí, atravesaba una aguda crisis desde mediados del 15 por motivos políticos y económicos, la guerra de Juan II, pero dice Muntzer, y lo mejor es que yo me calle y ustedes, o vamos, leamos todos a la vez. Hace 40 años, es decir, a la mitad del siglo XV, Barcelona estaba en su máximo florecimiento. El pueblo se levantó contra los señores de la ciudad, huyeron los más ricos. Desde entonces el comercio, etcétera, etcétera, etcétera. Y Navajero reafirma, hacen pagar grandísimos derechos por todos los géneros y cosas. Relaciones y referencias del siglo XV, y que evidentemente no quisiera desviarme en otras consecuencias que no hacen al caso. Como tampoco podíamos tener presente la vista espléndida de Vingaerde, de la ciudad de Valencia, de su fachada norte, luego veremos, en donde el mismo Muntzer dice, los mercaderes catalanes se refugiaron en Valencia, cabeza hoy del comercio. Están edificando allí una casa magnífica que llaman Loja, sin duda, a mi modo de ver todavía, el mejor edificio de la ciudad. Valencia es mucho mayor que Barcelona. Bueno, pues esa Valencia, ciudad primada de la Corona de Aragón, es la que llama nuestra atención en su Canto del Cisne. Precisamente como consecuencia, ¿cuáles son los motivos de ese esplendor flamígero, como lo llamó un prestigioso historiador de la cuestión, el esplendor flamígero, o como el propio Hamilton y el propio Pierre Vilar hablaron de un siglo de oro, lo cual es más discutible. Aunque primero, muy brevemente y sin entrar en discusiones, quiero referirme al fondo historiográfico, problema historiográfico que ese esplendor valenciano siempre ha tenido. Porque para uno esto es una herencia, el mismo Muntzer lo parece apuntar, es una herencia de Barcelona. Pero para otros, entre los que me encuentro muy modestamente, no es así, sino que es la eclosión de determinadas potencialidades que se habían ido fraguando a lo largo de la Baja Edad Media en Valencia y que en ese momento tienen su más clara exposición. No hay que pensar en la Corona de Aragón como un Estado-nación, que eso llegará mucho más tarde. Veamos los reyes de Aragón, condes de Barcelona, reyes de Valencia, de Sicilia, solo son de todo eso y algo más que no he conseguido encontrar los escudos. Existe una muy débil integración y mucho menos de sus ciudades, que son más bien parecidas a ciudades-estado que a otra cosa de lo que es en este momento.
En segundo lugar, de haber una influencia es el predominio italiano. Yo, las primeras veces que fui a Italia, me asombró de que me daba la impresión de que me encontraba en mi pueblo. No en mi casa, pero sí en mi pueblo. Y el hecho real, hay algunos elementos tópicos, pero que vienen muy bien al caso. Los Borgia. Solamente con ello ya estoy diciendo prácticamente una historia de relaciones que aquí nos van a salir con mucha frecuencia. Y luego, por último, un hecho que a mí, pues si me permiten, como geógrafo valenciano que fui, que evidentemente ya no lo soy, no sé lo que soy, pero que evidentemente fui, me interesa recalcar. La relación, en ese momento se establece la relación clara y definitiva entre la ciudad y su hinterland, en lo que desde Jaime I es el Reino de Valencia, que luego terminará siendo comunidad y que para los periodistas que no saben cómo referirse si a la ciudad, a la provincia o a la comunidad, terminan llamando Levante, que es una forma bastante cómoda y poco personalizada de referirse a esas tierras. Por supuesto que hubo una taifa musulmana de esos territorios, no al 100%, pero muy parecidos. Pero es entonces, en ese 15-16, cuando se configura no solo la personalidad geohistórica de la ciudad, sino incluso del territorio que depende de ella. ¿Por qué? Vamos a dejarnos de por qué se produce. Pues evidentemente hay unas bases. Hay unas bases que, para no cansarles y entrar rápidamente en la ciudad, voy a sintetizar, como les he dicho, en estas. En primer lugar, el reinado del ceremonioso. Eso es clave. Es decir, no hay ningún historiador que en este momento dude de que Pedro IV, el que sienta las bases del cesarismo, lo que luego terminará siendo la monarquía autoritaria, falta mucho para que llegase, pero evidentemente el enfrentamiento con la nobleza, lo que se conoce como guerras de la Unión, Valencia, ciudad, la burguesía valenciana opta claramente por la postura del rey. Esto no es ninguna novedad, se va a dar en toda Europa, pero la ciudad opta claramente, más claramente que Barcelona y que sobre todo que Zaragoza, frente a la nobleza unionista con todo lo que eso supone. Segundo, la guerra de los dos Pedros. Valencia es asediada por Pedro I. Pedro I de Castilla le sale mal las circunstancias y por eso es Pedro el Cruel. Pedro de Aragón le sale bien y es Pedro el Ceremonioso. En realidad querían lo mismo, aunque indudablemente se desenvuelve de forma diferente. En la guerra de los dos Pedros es donde se muestra una defensa de lo que es la corona aragonesa frente al otro monarca esencial de la península, que es el castellano, en la cual el Ceremonioso no va a olvidar esa posición. El periodo del Ceremonioso es cuando se amplía la ciudad. 1356 es la muralla medieval cristiana propiamente dicha, volveremos a ella varias veces. Los símbolos incluso de la actual comunidad autónoma tienen su origen indirecto en la genealogía y en la emblemática del periodo del Ceremonioso. El segundo periodo es el compromiso de Caspe. El compromiso del Caspe, ahí ven ustedes en un cuadro clásico a San Vicente Ferrer. San Vicente Ferrer es también un icono de este momento y de estas circunstancias, defendiendo a quién, a los Trastamara. A diferencia de Cataluña, que estaba obligada, en cierta manera, por el otro pretendiente, el conde de Urgell, y la indefinición de Aragón, pues Valencia opta claramente por quien va a ganar, lo cual indudablemente siempre el haber militado en el bando de los ganadores tiene sus beneficios. Y el tercer elemento político es, como les acabo de decir, la crisis del modelo. Las Germanías, el mismo momento en que el Cano está dando la vuelta al mundo y en un cuadro típico de la pintura romántica en la cual el cardenal Adriano de Utrecht, como representante de Carlos V, recibe a los agermanados en el Palacio de la Generalitat. Los resultados ya saben ustedes que fueron muy negativos. No hubiera podido solamente sostenerse si no es de un auge económico.
El auge económico se basa en 3 argumentos esenciales. Primero, la existencia de la huerta. Esto es un tópico, voy a decir muchos a lo largo de esta charla, es un tópico, pero evidentemente no puedo prescindir de él porque Valencia es una ciudad de huerta. El nombre no lo digo yo, el nombre es de Houston, que es uno de los, Valencia y su huerta es una de las geografías clásicas del siglo pasado, publicada la traducción española en Estudios Geográficos. La huerta de Valencia, su sistema de riegos, los trabajos de López Gómez y mi maestro, a que estoy obligado, y además es necesario citar, o los de Casas Torres sobre la vivienda rural. Es decir, no se sabe si Valencia es una ciudad de huerta o Valencia es una huerta con ciudad. Hoy día está claro, porque el crecimiento de la ciudad está matando a su huerta, pero eso es otra cosa. Precisamente en el 15, 16 y algunos siglos después, la simbiosis entre ciudad y huerta es fundamental. Y una huerta que es una huerta en gran medida de productos de exportación. La agricultura periurbana, pues por lo general es para abastecer, pues pensemos en el caso de Madrid, el caso de las zonas próximas, abastecer al gran consumo que una ciudad supone. No es el caso valenciano ni el de las ciudades italianas, que sí, en una buena medida se abastecen de su huerta, pero también en gran medida son productos de exportación y prefieren suplir con importaciones los alimentos y exportar productos de primor de la propia huerta, lo cual permite una segunda variable esencial, que es el desarrollo de una industria textil, sobre todo la de la seda. Ahí es el Colegio del Arte Mayor de la Seda, donde hoy hace poco se sitúa el Museo de la Seda, que cuando puedan ustedes ir a esa ciudad, hoy día triplemente confinada, vale la pena ver, porque eso es del siglo XVIII, evidentemente, finales del XVII, pero la idea viene de atrás y la idea es fundamental y esencial. La expansión comercial, perdonen, que es la expansión comercial, esa es la tabla de Cambis, no puedo descender a ello, típica institución, una banca oficial copiada de los italianos, primero en Valencia, luego en Barcelona, con distintos avatares al tiempo que estamos diciendo, pero que pone de manifiesto la existencia entre comercio y banca. Y por último, la capital financiera de los Reyes Católicos. La figura de Luis de Santángel saldrá también aquí otras veces referida, la típica imagen romántica de Isabel empeñando sus joyas y apareciendo el banquero valenciano judío para pagar, será una imagen del 19, pero lo que es cierto es que Luis de Santángel es el banquero de los Reyes Católicos y esa frase, que Fernando el Católico, con esa misma cara de enfado que parece que tiene en la diapositiva que he encontrado, contesta a los jurados de Valencia cuando estos, como hacen todos los jurados y estaban en su derecho, se niegan a entregar dinero evidentemente para las guerras de Italia, ¿no? Dice, Valencia puede pagar y hacer todas las galeras con mucha mayor facilidad que no Barcelona ni Mallorca. Es decir, diciendo, no me vengan ustedes con gaitas, que a ustedes les sobra el dinero, como yo sé muy bien. La expansión demográfica como causa y consecuencia. Y esto es un tema muy discutido en el que no voy a entrar, aunque sea el que yo le haya dedicado en su momento, le dediqué, y no quiero decirlo, dejando que quede ese momento una mayor atención. 3 a la derecha, 3 fechas, 3 censos claros y menos discutibles. El del 55, 1355, en plena crisis de la Edad Media, peste negra, etcétera, 1489 y 1510, el que nos interesa. Los vecinos son lo que ahí aparecen y el incremento es importante. Y que nos da valores según coeficiente, nos dará valores en 1510 de 44.000 habitantes con el 4,5 o de cerca de 50.000 con el coeficiente 5. De la Valencia de esta época se habla de poblaciones de 70 y tantos, de 80.000 habitantes, a mi modo de ver siempre exageradas y además innecesarias. Sí que me importa el brevísimo
resumen que hago abajo. 30, vecinos de crecimiento al año entre los dos primeros censos y 51,7 vecinos de crecimiento al año entre los segundos, lo cual supone, por no dar impresión de una excesiva seguridad, supone un muy importante crecimiento en el último periodo, en el que nosotros nos va a interesar. Esto evidentemente se completa con una fuente fundamental que hay en el Ayuntamiento de Valencia, que son los llibres de aveïnaments, los libros de avecinamientos, es decir, lo que esencialmente hoy día sería el padrón de inmigrantes, lo cual nos pone de manifiesto otro hecho esencial que en cierta manera ha sido discutidísimo porque llevan todos ellos una carga importante. La mayor parte de ese crecimiento demográfico no es como consecuencia del crecimiento natural, que sí, que se va recuperando sin ningún género de dudas. Las pestes son cada vez menores y se va recuperando el crecimiento natural, pero sobre todo el crecimiento de la ciudad es como consecuencia de la inmigración. La mayor parte de esa inmigración es del propio reino. Esa relación entre la ciudad y su área de influencia está ahí muy claro. Luego vienen aragoneses a mucha distancia, catalanes muy poco, frente a lo que, y ahí está la clave de la discusión, ¿no? De Italia, más que de catalanes, y de otras partes muy importantes y otras partes de Europa y sobre todo de Castilla. Esos datos hay que completarlos con que hay unos 2.000 vecinos, y esto sí que lo trabajé en su momento, en la huerta. Es decir, no se puede, cuando se habla de 75 o 80.000 habitantes en Valencia del siglo XVI, es a mi modo de ver una exageración. Pero lo es menos si hacemos la relación ciudad-huerta, porque la huerta entonces puede estar redondeado, porque claro, ya se puede imaginar, en unos 2.000 vecinos y según el periodo, más en unos momentos y en otro, lo cual nos dará unos valores de ese conjunto próximos a los 60.000 habitantes, lo cual ya sería importante. Un cuarto de la población de todo el reino, de nuevo vuelvo a insistir, y una densidad de 130 habitantes por kilómetro cuadrado, que claro, para la época es casi una conurbación, ¿no? Identificación cruzada, lo que les he dicho, y dice ahí concretamente, cuando se funda la universidad, que es necesario que Valencia tenga una universidad, se funda en el 1500, precisamente por ser una de las ciudades mayores de toda España. Ello se va inmediatamente a traslucir, y aquí me voy a ir callando porque ya estoy hablando mucho más de lo que quiero, en una serie de elementos referenciales de carácter paisajístico, que eso es lo que, aunque sea geografía histórica y lo que le interesa a un geógrafo, pues ahí está claro. Es decir, yo, que me perdonen los de la ciudad de las ciencias, contra la que no tengo nada, pero la Valencia que yo evoco es la Valencia, evidentemente, de esas 6 diapositivas, de esas 6 imágenes que están ustedes viendo. Torres, Lonja, Micalet y Convento de Santo Domingo. La pintura y la escultura. Empiezo con Juan de Juanes y ese retrato emblemático de Alfonso V. El reinado de Alfonso V el Magnánimo es el periodo dorado de la ciudad. Se mantendrá indudablemente hasta principios del siglo XVI, pero hasta la fecha que les he dicho. Y he querido reflejarlo con 2 obras emblemáticas de un escultor y de un pintor valenciano que no están en Valencia, pero que son emblemáticas en Zaragoza y en Barcelona, donde se encuentran el retablo del Pilar de Zaragoza de Damián Forment o la Berche dels Consellers del Ayuntamiento de Barcelona. Y el último es las pinturas del ábside de la catedral, descubiertas por casualidad hará unos 15 o 20 años, de 2 pintores italianos, florentinos, que son una serie de ángeles, contratados por el entonces arzobispo de Valencia, Rodrigo de Borja, destinado a ser Alejandro VI. Se sabía esas pinturas porque se sabía lo que se había pagado por ellas, pero no se encontraban y que ponen de manifiesto esa relación de lo uno con lo otro.
Lo más espectacular, evidentemente, es la literatura. Es decir, termino diciendo ahí, y está a punto de aparecer en la diapositiva, que el valenciano catalán o el catalán valenciano, no voy a entrar en disquisiciones, es lengua literaria de mucho antes que otras de Europa, casi a la par con el castellano, pero gracias a todos estos autores de nacimiento o de localización valenciana. Ausiàs March, Isabel de Villena, Jaume Roig, Joan Reis de Córdoba, no les lo voy a decir. Y al final he querido meter, fíjense ustedes que ha aparecido, a Guillén de Castro, que evidentemente escribía maravillosamente, pero no en valenciano, precisamente, para poner de manifiesto que lo importante era la cultura literaria, hecha en su mayoría en valenciano, pero no exclusivamente en valenciano, lo cual es un elemento esencial que me gustaría remarcar a pesar de los aspectos que pueda tener de discusión. Sigo con lo mismo, esplendor artístico y cultural. Una de las primeras imprentas, durante mucho tiempo se considera la primera, luego se discute por una de Burgos, no quiero entrar en... pero da igual, es una de las primeras imprentas, lo cual es a fines del 15 es un elemento esencial. Allí se imprime una de las primeras Biblias traducida al valenciano precisamente por el hermano de San Vicente Ferrer, Fray Bonifacio Ferrer. Y también uno que se consideraba uno de los primeros libros, Les Trobes en Laos de la Verge María, uno de los primeros libros impresos en España. No será el primero o sí, no lo sé, pero estará indudablemente entre los primeros incundables de la cuestión. Otras manifestaciones de ese momento, el primer psiquiátrico, y esto tiene unas connotaciones para los valencianos que va mucho más allá de la geografía, y es la figura del padre Jofré. La figura del padre Jofré en una pintura típicamente de la pintura romántica del siglo XIX, defendiendo a unos locos a los cuales los chiquillos les apedreaban. Ese es el origen, nada menos, que de la patrona de Valencia, el primer psiquiátrico, en realidad en aquel entonces llamarlo psiquiátrico, el primer sitio donde recoger a los inocentes y desamparados, que es lo que hace este mercedario, y da lugar, pues evidentemente, a la patrona de la ciudad y de toda la región, de tantas trascendencias, si se quiere, icónica, independientemente del aspecto religioso. Ya les he dicho, en 1500, siendo el cardenal Rodrigo de Borja su primer arzobispo, la sede episcopal se convierte en metropolitana. Y por último, en 1500, por Rodrigo de Borja y por Fernando el Católico, se funda la ciudad. Ese es el escudo actual. Durante tiempos tuvo, indudablemente apócrifo, una virgencita. Ese es el escudo originario y el actual. Y ese es el patio del siglo XIX, en donde yo tuve la suerte de estudiar. La figura central es de Luis Vives, con el que terminaré, porque también es otra figura del momento. Tuve la suerte de estudiar, les decía, y de dar mis primeras clases, pues no les voy a decir hace cuánto tiempo. Vamos ya al territorio, vamos a lo esencialmente geográfico, que es Valencia, ciudad y territorio. Estuve dudando Valencia, ciudad y huerta, pero no, ciudad y territorio, en la cual esencialmente me interesa distinguir tres niveles. Tres niveles que yo no sé qué es primero, si el huevo o la gallina. El espacio suburbano, la huerta y alrededores. El espacio periurbano. Y me dirán todos ustedes geógrafos, ¿por qué distingue usted entre lo urbano y lo periurbano? Y yo, atendiéndome a que estoy en unas circunstancias excepcionales, no les contestaré. El espacio periurbano y el espacio puramente urbano. No sé dónde termina lo uno y lo otro. El espacio suburbano me parece clarísimo y ya he apuntado varias notas al respecto. La huerta. Valencia surge en el centro de un espacio geográfico excepcional y espectacular, que se remonta a, si no los orígenes de la ciudad, poco menos. Ese es el mapa de la contribución de Huerta y contribución de Valencia de 1695, mucho más tardío del periodo que encontramos,
pero no crean ustedes que las transformaciones hayan sido lo suficientemente importantes para que no lo podamos utilizar, con toda la imaginería de un mapa del periodo, en el cual yo les quiero destacar la existencia de dos elementos esenciales sin los cuales no se entendería la huerta y por ende la ciudad, que es la albufera, que ahí aparecía poco clara, el lago, un lago evidentemente próximo a la ciudad, y el Grao, en ese momento prácticamente inexistente, pero sí como puerto, como luego vamos a ver en otras características. Segundo, el espacio periurbano, murallas, puentes y lugares emblemáticos. Sobre el mapa más antiguo, que es el mapa de calidad y de cierto valor cartográfico, se pensaba que siempre era el Tosca de principios del 18. Hace bastantes años ya, este de Antonio Manzelli de 1608, que viene muy bien porque poco había cambiado la ciudad de 1520 de la que se refleja en este mapa. Sobre esa ciudad yo les quiero, fíjense bien, la parte, el problema es que les voy a volver un poco locos con la orientación, tan pronto norte, el sur, el este y el oeste, pero no es culpa mía, es de la cartografía que utilizo. Fíjense la fachada norte, aparece ahí con mucha claridad. Bien, eso es lo que para mí es el espacio periurbano de la Valencia. Como os he dicho, murallas. La muralla no es solo un elemento defensivo, es un elemento referencial emblemático, sobre todo en sus puertas. Murallas, puertas unidas, sobre todo en la parte norte, a los puentes, creando un elemento referencial, sobre todo en un río, como es el Guadalaviar-Turia, de un comportamiento, sobre todo, tan lamentable, tan peculiar, tan espectacular o como se quiera, y en torno a ello unos lugares emblemáticos. Y el espacio puramente urbano, de murallas hacia el interior, lo cual es un cierto error, porque la muralla separa y une a la vez. El famoso dicho, quedarte a la luna de Valencia. Cuando te cerraban la muralla, había una parte de la ciudad que estaba fuera y que no entraba, ¿no? Lo propiamente urbano queda reflejado, aquí el norte está donde debe de estar, ¿no? Queda reflejado en este mapita, en el cual en rojo está la muralla de la Valencia musulmana. ¿Y por qué? Porque tiene presencia en la Valencia medieval y en la Valencia renacentista durante mucho tiempo, y casi me atrevería a decir que en la Valencia contemporánea. Ahí aparecen los barrios, volveré a ellos indudablemente, barrios arrabales y barrios específicos, y el otro que quiero reflejarles aquí en este son unas calles claves a las que me referiré con la mayor brevedad posible, y sobre todo unas plazas también emblemáticas, Santo Domingo, el Mercado y la Plaza del Aseo. Y ahora vamos ya a todas estas unidades que les estaba diciendo. Esto, la huerta, ya voy rápido porque, claro, antes de tiempo y antes de diapositiva ya les he explicado. Únicamente, de nuevo, los viajeros. Los viajeros que llegan, claro, llegan y salvo contadas ocasiones, lleguen o era muy feo donde llegaban o no subrayaban los aspectos negativos. Pero llama la atención cómo desde 1501, que es la más antigua que he encontrado, sus pueblos y huertas, la de Lalán, sus pueblos son de los más hermosos que puedan verse. Todos ellos han recorrido Europa de una manera espectacular, o mucho más bonito el de Rocatis. Envuelta, se dice Valencia, envuelta en huertas por su parte de poniente, claro, porque su parte de levante está el mar. Parece más un jardín que una ciudad amurallada. ¿Qué es eso? Pues evidentemente, y esto el mapa es muy malo, y les advierto, no echen la culpa mía porque es mío. Es mío de un trabajo ya muy antiguo y de directa información. ¿Qué es lo que sobre esto? Yo hice una investigación sobre los líberes del Morabatí, censos medievales de todos los pueblos de la huerta, lo cual me facilitó una información de la segunda mitad del siglo XIV y principios del siglo XV excepcional. Aquí la ciudad es lo de menos. ¿Qué es lo que pone de manifiesto esos censos? Pues evidentemente huertos, caminos y alquerías forman un continuo con la ciudad.
La población concentrada es el caso típico. Bueno, hoy día se seguirá diciendo. Es un caso típico de población concentrada con dispersión intercalar, según la clásica clasificación de Desmaillaison. Ahora bien, eso hoy día va desapareciendo, porque la ciudad va marcando. Entonces no, entonces se veía con mucha claridad. Mucho más densa, cuanto más cerca de la ciudad, y los pueblos son más pequeños cuanto más cerca de la ciudad. Quiere decir que la concentración, lo cual da una imagen esencial del centro de gravedad de la ciudad con respecto a la huerta. Pueblos más pequeños y próximos, cuanto más cerca de la ciudad, fíjense que los pueblos más grandes están más lejos. Y la densidad de población es diferente, más densa, y la población más dispersa y más densa, cuanto más cerca que cuanto más alejada. Caminos, partidas y huertos prolongan la ciudad con intercambios. La ciudad se prolonga en los caminos. Uno va por una calle, pensémoslo, cruza la muralla y sigue yendo por calles. Y esto en Vingaerde se ve con bastante claridad. Sigue yendo por una calle, solo que ya no es una calle, es un camino. Ha cruzado un puente, etc. Y a la vez va por un camino, entra en la ciudad y sigue viendo huertos urbanos dentro de la muralla. Eso durante muchísimo tiempo. Esto es, en definitiva, la simple enumeración en un cuadro de lo que les he dicho de ese trabajo cuyo mapa se acaba de borrar, ¿no? Distintas zonas, arrabales, norte-oeste, con las densidades. Fíjense cómo las densidades van disminuyendo según nos alejamos, densidades muy importantes en un lugar y en otro. La huerta tiene algunos referentes esenciales de carácter paisajístico que no puedo prescindir de ellos. La huerta actual en la imagen que se ve abajo, la huerta histórica en el grabado que está arriba. Eso es clásico. Evidentemente hoy día la agronomía está mucho más evolucionada, pero el camino, la finca, posiblemente alquería y el campo cultivado. Ese damero que constituye un elemento esencial, en las cuales los libros de Morabatí permite ver la enorme cantidad de unidades de poblamiento existente, villas, lugares, caminos, alquerías, tendetes, tiendecitas, tabernas, huertos, molinos, etcétera, etcétera, y corté porque cada una de esas unidades se les daba un nombre. Y entre ellas una esencial, la alquería. La alquería en propiedad, no siempre, era una propiedad de tamaño medio grande de un hidalgo que vivía en la ciudad y arrendaba su explotación, dando lugar a una serie de sistemas enfiteuticos, etcétera, que nos llevaría muy lejos. Lo que me importa, evidentemente, algunas de ellas conservadas como en oro en paño, gracias a Dios, porque durante mucho tiempo eran destruidas por una especulación aberrante que atacó a la ciudad, como a todas las ciudades españolas, en los años 60 y 70, algunas de ellas están conservadas, como pueden ver ahí, con muchísima claridad, en una de las más significativas e importantes. Más allá quedaba la Albufera y el Grau y los poblados marítimos. Aquí muy bien representados. Bueno, la primera, claro, esta es una vista de Vingaerde poco conocida porque no es de una ciudad. Algo habría cuando Vingaerde llega a Valencia y aparte de esa imagen espléndida de la Valencia desde el norte, se imagina, porque es evidente que o se subió en globo o eso no lo pudo ver, se imagina ese otro espacio próximo que es la Albufera, en las cuales evidentemente, esto sería hacia Cullera, esto es las salinas que entonces había, que dan nombre a un topónimo característico de la ciudad, que es el Saler, y luego, pues evidentemente, toda esta zona. Claro, ¿cómo se vivía estas zonas? Esto es de cuando hay fotografía, esto es del 19, la típica barcachuela de la Albufera y las barracas originarias, que no son tan tópicas como nos aparecen hoy día en los grabados o como le parecieron posteriormente. Y luego los poblados marítimos, poblados también de barraquismo, ese típico, y las atarazanas, estas reconstruidas, prácticamente rehechas, ¿no? En el momento actual, pero son un elemento referencial y emblemático de la función que cumplía
ese espacio suburbano al que tenemos. Vamos a ver el espacio periurbano. Murallas, puertas y puentes. Ahí aparece, el mapa yo se los he puesto antes, pero aparecen sobre todo en negro el espacio amurallado con las puertas de su momento. De esas puertas hay dos de ellas que quedan en pie y que afortunadamente cuando se derriba la muralla para dar lugar a los ensanches modernos en el siglo XIX-XX se conservan. Una de ellas no les he querido poner porque se han cansado de verlos. Sí les he querido poner que es la portada de una obra clásica del momento, la de Francesc Eiximenis, en donde están las puertas de Serrano. Las puertas de Serrano, aparte de su monumentalidad, alguien las compara más con un arco de triunfo de la ciudad que con una auténtica puerta de muralla. Eran las dos cosas. Esas, a Dios gracias, no se derriban en su momento, hubiera sido un delito, ni tampoco las de Cuarte, que es el otro modelo. Unas son de planta poligonal, las otras de planta circular. Es las otras que se conservan. Hay otras puertas que reaparecen, como el portal del Sioe, la puerta de los judíos, que esa se derriba y desaparece, y cuando hace relativamente poco se hace el metro, aparecen sus cimientos. Y el ayuntamiento tiene el buen cuidado de conservarlos como referente histórico. O bien la puerta del Real, aunque ustedes vean que ahí pone del mar, puerta del Real sobre el puente del Real, que es donde estaba, que ya no está, que desaparece, pero que se traslada a la puerta del mar, reconstruida, totalmente reconstruida como era en el anterior. Y otras de las que solo tenemos o bien imágenes a través de gráficos, como el portal de la Trinidad, que era un simple portillo mucho más sencillos, o otro, el de San José, sobre el puente del mismo nombre, muy parecidas al puente de Cuarte, que se derriba. Las portadas dan lugar a puentes y caminos que coincidían con ellas. Esto es una imagen de Beuter. Esta, fíjense que les estoy manejando cartografía del siglo XVII. Del siglo XVI sería el Beuter, la más antigua, pero claro, no nos dice nada. Pero ¿qué sí nos dice? Es una iconografía. Nos dice la ciudad y sus puentes y sus puertas, de una manera muy clara. Es decir, puentes nuevos, puente nuevo de Serranos, de la Trinidad, es decir, los que coincidían con puertas y que evidentemente muchos de ellos afortunadamente siguen en pie, a pesar de que eran sistemáticamente destruidos. No hay ningún valenciano que no hayamos visto uno de estos puentes derribados por la Real de turno hasta que el río se desvió. La Puente del Mar, de forma muy clara, el grabado es de Cabanilles del siglo XVIII. Hay otro hecho muy bonito, que son los caminos. Hasta donde llegaba la contribución de la ciudad, había una cruz cubierta. Había una cruz de las cuales se conservan las que son del camino norte y sur, es decir, de lo que era la Vía Augusta. Cuando llegaba a Valencia, el camino de Morvedre, el camino de Sagunto desde el norte, y esa es la cruz cubierta del norte, y cuando salía hacia el sur, salía por el camino de San Vicente, el camino de Xàtiva, con la cruz cubierta correspondiente. Lugares emblemáticos en ese espacio periurbano, ante todo el más significativo, el Palacio Real, que daba el nombre a la Puerta del Real, al Puente del Real, palacio construido y destituido con la misma facilidad. La última vez en la Francesada. Está fuera de la ciudad y la ciudad decide volarlo para que nos sirviera de emplazamiento de las baterías del mariscal Suchet. Ya no se volvió a reconstruir, dando lugar a un jardín, los jardines del Real o de los viveros, ¿no? El Palacio Real. Otros dos conventos extramuros esenciales, uno de ellos en pie, el de la Trinidad, como lo pueden ver por la fotografía. El otro, la fotografía es mucho más antiguo, el de la Zaidía, y ese evidentemente fue derribado como consecuencia del crecimiento urbano. Más allá, San Miguel de los Reyes, lugar emblemático desde muchos puntos de vista, desde su fundación como una, digamos, filial del monasterio de la Valdigna, hasta su presencia actual como biblioteca de la comunidad autónoma. Es una especie
de lo que es el Alcázar en Toledo, en el caso valenciano, y otras muchas consideraciones. Y un lugar que evidentemente es el Prado de la Alameda, que en el siglo XVI es puramente un prado, sin nada, pero está destinado a convertirse en uno de esos lugares emblemáticos de la fachada norte. Lo que están viendo ustedes ahí es el plano del Padre Tosca, y el otro es un plano del 18 que da y permite ver los puentes correspondientes del momento, el río y la ciudadela. Una de las imágenes, luego será un típico paseo del 18, como el paseo del Prado, los Campos Elíseos, y no quiero hacer más comparaciones porque tampoco es para tanto, pero en lo que es la ciudad del momento se perfila desde esa perspectiva. Y ya vamos al espacio intraurbano, el plano de la ciudad. Dos murallas, una evidentemente abandonada, la otra en proceso de 1356, ya me he referido a Pedro IV, es el que en uno de sus privilegios a la ciudad permite esa ciudad prácticamente circular, de unas 142, que cubre a un espacio de 142 hectáreas, que se van llenando de población, y esto es fundamental, paulatinamente, a lo largo del siglo XV y a principios del XVI. Es decir, la Valencia de la que estamos hablando, la ciudad es mucho más grande que lo que indudablemente era construido, ya lo veremos. Uno de los viajeros que vienen a Valencia dicen que se tarda más de una hora en darla una vuelta. Por supuesto, muy deprisa tuvo que ir, indudablemente. Se tarda más, y lo que está claro, porque lo ve la cartografía, es que durante mucho tiempo hay espacios abiertos dentro de ella. Con lo cual, el plano de la ciudad, el urbanismo de la ciudad, y ya voy a ir terminando, es la superposición de tres cuestiones. La complejidad y densidad del urbanismo islámico, típico de una ciudad árabe. De la ciudad romana, a duras penas se puede ver el Cardus y el Decúmenos, y sobre todo porque nos lo dice. La densidad del urbanismo urbano, no de la propia ciudad musulmana propiamente dicha, sino de sus arrabales, que lógicamente van a quedar englobados. Segundo, de la regularidad del urbanismo renacentista y barroco, de la escenografía en determinadas plazas, en determinadas circunstancias, y de lo intermedio, que son reformas interiores. Claro, el concepto de reforma interior y ensanche lo tenemos asumido al siglo XIX. Este será un reformismo espontáneo e intuitivo, y son ensanches obligados, pero que indudablemente se superpone a todo este conjunto. Esta es una imagen, afortunadamente, Internet a veces sirve para algo, sirve para muchas cosas, digamos, no me lo interpreten ustedes mal, pero que recrea lo que estoy diciendo. Es decir, de nuevo, fíjense en el norte, aquí se ve, se lo ha imaginado el pintor, pero vamos, porque de la muralla árabe quedan muy pocos vestigios. Se ve la muralla árabe, está la plaza de la catedral y termina poco más allá de la Puerta de Serrano. Esa muralla, entonces, está la ciudad que crece. Ahora veremos los que eran arrabales. Fíjense, aquí lo ha pintado muy bien. Todo es imaginación suya, pero que yo me quiero aprovechar. Como las casas, era un camino, las casas van dentro de la ciudad. Hay espacios de la ciudad sin cubrir, indudablemente, sin ocupar, y pueden estar más ocupados en realidad espacios de fuera de la muralla que de dentro, y una serie de conventos no solamente al otro lado de la muralla, sino en el interior. Es lo que aquí se ve sobre una recreación del plano del Padre Tosca de una manera muy clara. Es decir, la muralla del siglo XIV, la muralla musulmana y, de nuevo, el norte mirando hacia abajo, y los barrios esenciales. La Alcaicería, el barrio del mercado. Fíjense que ahí está la lonja. Y que enfrente, al otro lado de la muralla árabe, que en ese momento se derriba, está la plaza del mercado actual, donde está la lonja, como les he dicho, y el mercado actual de la ciudad, el mercado central. Ese es un espacio mercantil prácticamente desde siempre de la ciudad. A continuación, tres, Boatella, La Serea y Roteros,
3 arrabales de la Valencia musulmana, que lógicamente van a quedar englobados en todo ese conjunto, pero que son anteriores a la creación de la muralla. Fíjense todo, no obstante, los espacios que en este mapa del siglo XVIII, de principios del XVIII, todavía quedaban abiertos. Más allá, 3 barrios significativos: Morería, Mancebía y Judería. También, claro, extramuros. Y luego, en todo ello, las calles sobre el plano de Manceli. La calle de las Barcas, esto siento no tener tiempo, la calle del Mar, la Plaza de los Predicadores, la calle de San Vicente, y junto a la Plaza de los Predicadores, las 2 plazas más importantes, la del Mercado, que he querido ampliarla porque eso que ven ustedes ahí es el patíbulo. Servía para comprar, vender, y indudablemente también para ejecutar. Y esta otra, la Plaza del Aseo, que es lo que hoy día es la Plaza de la Virgen, ya con la catedral. Ahí incluso está la Basílica de la Virgen, que es posterior al periodo que estamos hablando, evidentemente, pero que nos da una idea de lo que es, y esto se podría hablar muchísimo al respecto, ¿no? Pero de lo que es, lo que puede ser el urbanismo de esa Valencia del momento. Se completa con los edificios eclesiásticos, la SEO, 13 parroquias. Las parroquias valencianas han sido en su mayoría, sobre todo las del dentro, han sido mezquitas. Luego son reformadas de una manera bastante incipiente en iglesias góticas. Y luego, según la ciudad adquiere importancia, se la cubre del Renacimiento y del Barroco. 11 conventos intramuros, fíjense, intramuros, pero prácticamente pegados a la muralla, creando en torno a la muralla de Pedro IV una especie de circuito religioso, podríamos decir. Y lo que en definitiva, esa imagen me la pone, los campanarios estos de otro viajero. Los campanarios dan cierta imagen de ciudad conventual. Edificios públicos, la Casa de la Ciudad desaparecida, la Generalitat transformada pero presente, el Almodí, el almacén de grano, importantísimo, y luego la lonja, la Ciudadela, la lonja y la universidad, que ya se la he puesto antes. El Almodí pone de manifiesto la necesidad de almacenar grano de importación, dado que el propio autoabastecimiento en las épocas de carestía de la ciudad, a pesar de su huerta, no se nutría, lo que les he dicho antes. Edificios privados, algo esencial y de lo que más ha llamado la atención. Los edificios señoriales. Dice Juvén, se podría decir que en Valencia hay tantos palacios como casas, ni muchísimo menos, pero sí que hay casas señoriales de una extraordinaria belleza que gracias a convertirse en capital autonómica no se pierden, sino que se convierten afortunadamente en sedes de muchas consellerías, ¿no? Ahí están unas de las más significativas y son como las ven, el patio, la escalinata, no les voy a repetir porque es un modelo muy mediterráneo que en Valencia, y en esto sí, a imagen de Barcelona, tiene algunas construcciones muy emblemáticas y algunas de las que les digo ahí. Y las casas normales, hay un hecho que llama mucho la atención a los extranjeros, sobre todo centroeuropeos, con terrado. En lugar de la típica tejado a dos vertientes, etcétera, o son de 4 vertientes, y esto sigue siendo la casa rural de la región, o son esencialmente con terrados. Vamos a ir terminando. Barrios y minorías. Y vamos a ir terminando porque me voy acercando ya a la Guerra de las Germanías, al triste cierre de este periodo en donde el carácter de vocación y ilusión que he puesto creo que no habrá servido para que no hayan podido ver lo esencial. La ciudad se dividía en distritos, y los distritos eran las parroquias. Ya les he dicho las 13 parroquias, incluso la que era extramuros, que era de San Valero. Aquí hay muchísima bibliografía, muchísima historia, etcétera, y muchísimos estudios excelentes al respecto. He hecho una simplificación, evidentemente,
fijándome en dos cosas sobre todo, más que el referente urbano, fijándome en dos cosas. En las clases predominantes, y vayan ustedes a saber cómo es, pues a veces sí o no. Esto está hecho sobre todo con muchos trabajos que tienen presente el estudio de por qué las Germanías. Y la tributación personal, la media entre 1513 y 1552. He sacado una media y a veces incorrecta. He prescindido del rigor científico en relación a lo que puede ser el interés de la idea a transmitir. Estas son las 3 parroquias o los 3 distritos con más de 15 maravedís año. Estos son los menos de 7, la diferencia es notable, que se lo pueden imaginar, y estos son los intermedios. ¿Por qué? Porque si nos vamos a uno de tantos planes donde aparece la Valencia del 16 en sus distritos y con sus parroquias, y localizamos lo que acabo de decir, nos aparece un núcleo central de más de 15, nos aparece una periferia oeste, ya no sé, una periferia de entre 7 y 15 y otra periferia que indudablemente pone de manifiesto ciertos niveles de segregación por barrio, porque no hay mezcla, muy característicos de una existencia de problemas evidentes que están muy bien estudiados por los modernistas, y yo no me voy a meter en ello, pero que indudablemente darán al cabo. Barrios y minorías. Pues bueno, Mancebía y Morería, pues yo me pasaría, en la Morería, evidentemente, lo que queda de ella, el Portal de la Valdigna. El Portal de la Valdigna era una antigua puerta de entrada que está todavía de la muralla musulmana. Y este torreón que aparece como en Madrid, digámoslo, y lo conocemos todos, mezclado, empastado en las casas que se han construido después. De la Mancebía, ¿qué les diría? Que yo de la Mancebía de Valencia, no yo, solamente, ya cuando se publique ya lo pongo, lo que dicen los viajeros que visitan la Valencia sería francamente entretenido si no estuviésemos en horario infantil. Esa es la limitación de la Mancebía, un jardincito en el medio y una gárgola que representa, pues esa está nada menos que en la lonja. Y muchas veces llamaba la atención y la gente, porque la lonja evidentemente está lejos de la Mancebía, pero el elemento referencial está claro. Y está mucho más claro la judería. Y aquí sí que, aunque me vaya a cortar el profesor Zárate, yo me quiero detener. ¿Por qué? Porque siempre, evidentemente, ya le digo, yo he estudiado y me hago profesor a la sombra de Luis Vives. La Universidad de Valencia, en donde yo estudio, formaba parte, miren ustedes aquí, esto es un plano actual, esta que está aquí, y aquí está el convento del Patriarca, esto es el edificio de la calle de la Nave, la calle de la Nave es esta pequeñita que está aquí. Me encuentro con todo esto era judería, claro está. Me encuentro, y esto es donde nace Luis Vives, y es donde estudia hasta los 15 años, creo, que va a ser el gran filósofo y humanista español y valenciano y universal. Y por ahí está su casa, como pueden ver. Y me encuentro por casualidad con uno de los trabajos. La vida de Luis Vives no se la voy a contar, es decir, nace en 1492, el mismo año del descubrimiento y el mismo año del edicto de conversión y de edicto contra judaizantes. Ese edicto hace que los padres de Luis Vives eran comerciantes adinerados. El padre, con muy buen criterio, coge al hijo que estaba estudiando en la universidad de su ciudad natal y le envía a la Sorbona. Luis Vives no vuelve a Valencia. Luis Vives luego, la historia de Luis Vives es ya cultura general. De la Sorbona a Brujas, de Brujas a Oxford, con Catalina de Aragón, luego vuelve a Brujas, etcétera, etcétera. Mientras tanto, su padre muere en la hoguera. A la madre, que había muerto antes del gran auto de 1526, por motivos de deudas, para no pagarle las deudas que le debían, la desentierran y queman sus huesos como judaizante, 15 años después de su muerte. No podemos imaginarnos, yo por supuesto, lo que debió de suponer
en un filósofo de la envergadura de Luis Vives las noticias que le llegaban de su tierra. Luis Vives pudo ser profesor de Alcalá y no quiso, sin duda por temor. Pues bueno, poco antes de su muerte escribe una de sus obras esenciales, conocida como Los Diálogos, porque es una obra en la que siempre hay personajes que dialogan en latín. El nombre es Ejercicios de Lengua Latina, dedicada a sus alumnos, cuyo diálogo 2 está dedicado a su ciudad natal. Dos personajes, Centellas y Cabanillas, nombres típicamente, apellidos típicamente valencianos de la época. Dialogan paseando por la ciudad, delante de San Juan del Hospital. San Juan del Hospital, ahora lo verán ustedes, es una de las iglesias preciosas de Valencia, hacia desaparecida Casluibes, y mantienen, no puedo poner más diálogo, pero todo el diálogo es incluso emocionante. ¿Quieres por ventura que vayamos calle derecha por la plaza de la Higuera? Son las que, todo eso es lo que he marcado aquí, están todavía presentes. Por la plaza de la Higuera y por la de Santa Tecla, y dice, no, iremos por la calle de la Taberna del Gallo. La Taberna del Gallo es una mala traducción de la Taberna del Call, en valenciano. Call es judería, no gallo. Pero evidente, la Taberna de la Judería, que quiero ver la casa donde nació mi amigo Vives, la que según tengo oído está bajando la calle última y a mano izquierda. Yo no sé si aquí les salen unas cosas que les tapa la imagen, pero lo que pone a continuación es: así veremos y saludaremos a sus hermanas. Sus hermanas en 1500, casi mueren en 1540, es poco antes. Es muy fácil que ya hubieran fallecido. Pero todavía, y luego sigue y dice, no es Honorato Juan ese que va. Honorato Juan fue otro personaje, uno de los preceptores de Felipe II, valenciano y de origen. Luego va sacando en esa rememoración de la Valencia que él dejó con 15 años y que frente a todo el rencor que sería justo que tuviera, no muestra más que una evocación lo más afectuosa posible. Ese es el recorrido que yo he hecho antes de que empezase esta locura en la que vivimos, ¿no? Siguiendo el paseo de Cabanillas y Centellas, y que Luis Vives recordaba a la perfección. Se puede seguir muchos años después de que había abandonado la ciudad. Eso es el edificio construido en la casa donde está Vives. Y esperemos, si esto sirve para algo, que el ayuntamiento lo antes posible dé a ese espacio de la ciudad el valor que tiene. Y la última, ya al fin de una época, coincidiendo con el viaje de Magallanes, se lo he dicho tantas veces que ya me tienen aburrido. Entre 1519, lugar también las contradicciones del modelo. Esencialmente, les hago un resumen muy elemental: desigualdad en la distribución de los beneficios y exclusión de las clases populares del gobierno municipal. La dura depresión de la virreina Germana de Foix. Yo tuve un catedrático de historia moderna catalán que se enfadaba mucho cuando decíamos foi. Dice, es catalán, no es francés. Así que Germana de Foix, segunda es mujer de Fernando el Católico, y casado en terceras nupcias con el duque de Calabria, dura represión que puso fin a esa etapa de esa burguesía con esos defectos que tenía. Ya un siglo después, la expulsión de los moriscos en 1609 será el otro golpe definitivo. Se acaba la cautela de Cambis y se acaba ya esta exposición, y espero no haber descansado en exceso.